Hola Loreto, muchas gracias por el pase, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y siguiendo en esta tarde. Tenemos que hablar de Chile Fest, en este ánimo de conversar, de dialogar, de encontrarnos en nuestras diferencias que queremos instalar en estos días en los que Chile vive procesos tan clave de encuentro, de votación, de conversación, de diálogo entre todos. En ese contexto queremos conversar con Isabel, tal como la presentaba ahí Loreto. Isabel tiene una tremenda experiencia como primatóloga chilena, antropóloga, así que queremos esta tarde conversar. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos en este ratito. Muchas gracias a ti y muchas gracias Loreto y a todos los que nos escuchan. Y es un honor, un gusto realmente estar aquí en Tenemos que hablar de Chile Fest. Así que gracias. Genial, muchas gracias por tu tiempo. Me lanzo al tiro, preguntarte, bueno, tú tienes una tremenda ahí, experiencia investigando, trabajando con Bonobo, estuviste en la mitad del Congo observando la interacción ahí mismo de los primates. Cuéntanos un poco de tus líneas de investigación, de tu trabajo. Sí, mira, estuve muchos años primero estudiando bonobos en cautiverio y estudiando lo que se pudiera saber de ellos, que era relativamente poco. Y luego, después de un tiempo, logré permisos para ir a la selva del Congo, a un sitio de investigación que habían establecido los japoneses a mediados de los años 70. Esto es interesante porque los que nos escuchan podrán conocer a la Jane Goodall y su trabajo en chimpancés en Tanzania. La Jane Goodall y la Dian Fossey de los gorilas empezaron con una tradición que venía de Occidente y al mismo tiempo en primatología había una tradición de Oriente, de Japón, que entendía a los primates de una manera un poco más distinta. Ellos vienen de la tradición Shinto, entonces ven las cosas más interconectadas. Y a mediados de los 70 establecieron este sitio de investigación en el Congo, al sur del río Congo, donde yo tuve la fortuna de poder trabajar durante 3 años, cada año, una larga temporada de terreno. Y esto trabajé con bonobos salvajes, después de haber trabajado con bonobos en cautiverio. Esto quiere decir que yo seguía todos los grupos, todos los días yo seguía un grupo de bonobos salvajes que no los alimentábamos, que no tenían un chip, que no, nadie les había tirado un dardo para ponerles una marca. Y tú, en el fondo, es un trabajo, es un trabajo científico muy a la antigua, es etología, tú aprendes a identificar los individuos y es como si siguieras una familia todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, y empiezas a entender sus relaciones sociales, cómo viajan en el paisaje, qué es lo que comen, cómo solucionan conflictos, cómo pasan el tiempo libre, si es que tienen tiempo libre, etcétera. Entonces, y tú como observador te haces lo más invisible posible. Entonces no los tocamos, no interactuamos con ellos. Yo sé que hay algunas fotos mías circulando, a veces, lo digo porque a veces me preguntan, con un bonobo en brazo, eso es en un centro de rehabilitación. Son bonobos que lamentablemente los rescataron del mercado negro, entonces están ahí rehabilitándose con otros, pero eso no es el grupo de estudio con que yo trabajé siguiéndolos todos los días en la selva. Así que bueno, ahí por supuesto la razón de, porque también es como, pero ¿por qué te fuiste a estudiar mono a África? Yo siempre había tenido un interés muy fuerte en la naturaleza y en los animales, pero curiosamente esto fue un trabajo que vino más tarde en mi vida y que vino por un interés humano. Y vino un interés humano de la antropología de la evolución humana, que tenían, mi pregunta era, bueno, ¿cómo entendernos a nosotros mismos? Ya que obviamente estamos con desafíos cada vez más grandes y siempre pasa por la conducta humana y tenemos tantas teorías de conducta humana, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Qué corriente teórica estudio? Y era muy difícil de elegir y muy confuso, ¿y a quién le creo? Entonces, la heurística que yo ocupé fue que ir al origen, ir a los orígenes, no te puedes equivocar mucho, entender el origen de las cosas. Entonces, por eso quise estudiar orígenes de humanos, de nuestra familia humana, me refiero, nosotros somos primates, estamos dentro de los primates, somos grandes simios. Entonces, dentro de ese marco, si es que sirve estudiar otros monos, porque no es que nosotros pensemos que ellos son mejores o peores que nosotros, o que nosotros venimos de ellos. No, nosotros no venimos de los bonobos y nosotros no venimos de los chimpancés.
nosotros somos otra especie de gran simio y ellos son nuestros primos. Entonces, de la misma manera que tú tienes primos, tú no vienes de tus primos, tú con tus primos compartes abuelos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay algunos rasgos que tú ves en estos primos que son tuyos y otros rasgos que tú ves en tus otros primos que también son tuyos, hay otros también diferencias, porque son distintos pero tienen una raíz común. Entonces, este programa de investigación, de entender la vida social y de entender grandes simios cercanos a nosotros, como lo son los chimpancés y los bonobos, tiene que ver con entender a los humanos en su contexto histórico, en el sentido de big history, de la historia profunda. Compartimos un ancestro que vivió hace tal vez 6 o 7 millones de años. Y nosotros hemos seguido nuestro devenir, por supuesto nos hicimos bipedales, por ejemplo, y ellos han seguido su devenir también. Entonces, ese es como el marco en general de este tipo de estudios. Genial, Isabel, muy, muy interesante. Y cuéntanos, bueno, ¿qué viste en esto? ¿Cómo interactúan estos primos cercanos? Sobre todo me interesa un poco cómo interactúan con los que quizás no tienen estos lazos tan cercanos, que también son sus primos o como otras comunidades. ¿Cómo interactúan entre ellos? ¿Cómo se relacionan necesariamente con los que a veces no tenemos lazos, que ahí que se entablan otras relaciones sociales? Sí, esa es una súper buena pregunta, porque esa era una de las preguntas centrales de por qué yo quería estudiar bonobos, ¿ya? Porque resulta que, a ver, los bonobos, a diferencia de los chimpancés, tienen un matriarcado. Eso quiere decir que las hembras tienen posiciones de relativa dominancia y las hembras tienen vínculos entre ellas muy fuertes. Pero en la naturaleza los matriarcados tienden a seguir líneas de sangre. O sea, cuando hay matriarcados están emparentadas entre sí. La mamá, la tía, la abuela, la prima, etc. Y son porque tú naces en un grupo, en tu grupo natal de tu familia, en el fondo, y te quedas ahí y formas lazos con esas mujeres. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en general y pasa en otros monos. En los bonobos pasa lo que creo que me estás preguntando tú, que se forman vínculos entre adultos y entre, en este caso, hembras que no crecieron juntas y no están emparentadas. Y a pesar de no haber crecido juntas y a pesar de no estar emparentadas, forman vínculos muy fuertes, forman vínculos de confianza, forman vínculos que se traducen en coaliciones, que son coaliciones muy efectivas. Entonces, eso es bastante raro en términos generales y es muy interesante porque, por supuesto, cuando tú lo estudias y ves, bueno, estas hembras, una hembra emigra de su grupo natal en la adolescencia. Entonces, se va paseando y eventualmente llega a un grupo y se queda ahí. Entonces es como que todas las hembras en su comienzo fueron extranjeras, ¿ya? Y llegan a este grupo y forman lazos con otra hembra mayor y se van integrando al grupo de a poco. Y van formando estas redes de hembras. Y lo que es muy interesante es que estas redes de hembras, ¿cómo se forman los lazos? Los lazos en nosotros como mamíferos y en los otros mamíferos se forman a través de las actividades cara a cara, ¿ya? Entonces, en nosotros, por supuesto, tenemos conversar, reírnos, música, etc. Para ellos es también compartir comida, por ejemplo. Para ellos tienen el juego, el compartir comida, el sexo, el viajar juntos, etc. Entonces, forman estos lazos y el interés de una hembra mamífero, el interés más grande, si poder decirlo así, es que su hijo no mueran, que no los maten por infanticidio y que su hijo puedan crecer y reproducirse. Entonces, el infanticidio y la violencia contra infantes es uno de los problemas que enfrentan las madres mamíferos, no solamente los bonobos, sino que también otros animales, incluidos nosotros. Entonces, gracias a que ellas forman estas coaliciones entre hembras, es como si impusieran ciertas reglas culturales de cosas que no se hacen. ¿Y qué cosas no se hacen? Por ejemplo, la agresión contra los infantes. Entonces, la dinámica de las relaciones entre hembras causa un ambiente como consecuencia que es más pacífico y es más tolerante en términos relativos. Hay conflicto siempre a todos los niveles, pero no llega a escalar a, por ejemplo, lo que ocurre en sociedades de chimpancés, donde sí tú ves mucho más infanticidio y también ves más homicidio.
Entonces, eso es como una de las características que ha llamado mucho la atención de los bonobos, esta cosa como, bueno, estos monos hippies, o que como, y por supuesto que para los antropólogos también les interesa mucho porque está siempre la pregunta de los orígenes de la guerra, y si nosotros, si la guerra es cultural o es biológica, y nuestra capacidad, y si vamos a seguir siempre haciendo guerra, etcétera. Entonces, ese tipo de preguntas se habían examinado muchos en chimpancés, simplemente porque los bonobos no los conocíamos mucho y tenemos menos información porque, por donde viven, porque viven en el Congo y es difícil, y porque también solo fueron descritos a la ciencia en los años 30. Entonces, los bonobos no es que de nuevo, no es como los buenos, los malos, y que ojalá seamos como ellos, porque nos sirve mucho decir ojalá ser y somos como somos, sino que sí te permiten investigar una estrategia social que es distinta. Por ejemplo, yo me tocó observar interacciones entre distintas comunidades, bueno, que fueron pacíficas. Y esto también es muy raro, porque en chimpancés, por ejemplo, esto no ocurre. Los encuentros entre grupos son, en general, tratan de no encontrarse. ¿Y por qué tratan de no encontrarse? Por muy buenas razones. Porque si se encuentran son violentos, y de nuevo puede haber homicidio, infanticidio. Grupos de machos atacan a otro macho si lo encuentran solo, por ejemplo, no solo los matan, pero sino también hay veces, incluso hay daño a los genitales que pareciera ser como un poco ritual. Eso es otro tema, pero es peligroso en general encontrarse con otras comunidades. Los bonobos tienen mecanismos sociales que les permiten encontrarse con otras comunidades, que no ocurre siempre, son pocas veces al año, pero ocurre, y es una característica de ellos. De nuevo, no es que no haya conflicto, ellos tienen conflicto. Creo que es súper importante para nosotros entender que no existen como los ángeles o una sociedad idealizada, ni en los animales ni en humanos, por lo menos hasta donde yo conozco. Por favor, si alguien la conoce, me avisa. Yo creo que lo que sí hay es que el conflicto que existe a todos los niveles se matiza y se regula y se previene de que escale a niveles más altos con mecanismos que son más o menos eficientes, dependiendo del contexto. Entonces, los bonobos hacen esto, que tiene que ver con los vínculos entre hembras, que tiene que ver con su uso del juego, que tiene que ver con que hay una selección de machos que son machos muy tolerantes, sobre todo con los infantes, y tiene que ver con cómo ocupan las conductas sociales. Entonces, claro, eso es una de las cosas que me tocó ver, muy impresionante, los encuentros entre grupos donde no se matan, sino que hay juego y hay toda una suerte de una diversidad de conducta. Isabel, y tú, bueno, como decías, has estudiado mucho el juego en los bonobos, pero implica eso también muchas otras cosas, el confiar, el acordar ciertas reglas, el saber interactuar. El juego puede terminar, como decías, en conflicto, es parte de, entonces, como en términos evolutivos, el conflicto, la colaboración, el juego, ¿qué rol juega en eso, en nuestro desarrollo como sociedad también? Claro, el juego es muy importante porque en el juego se negocian las reglas y se negocian las reglas del juego. Entonces, por ejemplo, estas sociedades logran ser pacíficas no porque son caóticas y no porque no tienen reglas, sino que hay reglas, pero estas reglas se negocian y se construyen en el juego. Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo ahora, creo, tiene que ver con una diferencia fundamental entre ellos y nosotros, que es el tamaño de nuestros grupos. Porque si tú vives en un grupo de 30 individuos y vives en un contacto cara a cara, que es más periódico, es mucho más fácil, por supuesto, tener estas conductas y negociar reglas del juego. Vivimos en sociedades, bueno, nuestro país tiene casi 18 millones de personas y en el mundo ya vamos para los 7.8 billones. Entonces, por supuesto que nunca vamos a poder crear confianza con los mecanismos antiguos evolutivos de crear confianza en interacción cara a cara. Hay un límite de tiempo, no tenemos tiempo ni siquiera para formar confianza con 1 millón de personas, no, en una interacción cara a cara. No puedes salir, no sé, pues imagínate si tienes tu presupuesto del tiempo 3 noches a la semana por 3 horas para ir a tomarte una cerveza con alguien, con cuántas personas en realidad puedes formar un vínculo. Eso es muy limitado. Entonces, como nosotros tenemos sociedades más grandes, hemos inventado, por así decirlo, rituales
que son colectivos y que escalan lo que los primates hacen a nivel de juego, a nivel diádico. Si tú y yo, si somos primates, podemos jugar, somos 2, 3, 4, 5 individuos. Pero ya en grupos más grandes, 10, 15, bueno, ahí nos podemos sentar alrededor del fuego, contar historias, reírnos. Ya tienes un poco más grande. ¿Qué pasa si ya 40, 50, 100? Ah, bueno, ahí puedes hacer una fiesta, puedes hacer un carnaval, 1000 personas. Los rituales en la evolución humana han sido muy importantes para la cohesión social y para negociar y renegociar estas reglas de interacción. Entonces, por supuesto, ahora nos pasa que los rituales colectivos por definición están suspendidos hasta nuevo aviso por la situación de la pandemia específica que estamos. Pero también, aunque después, bueno, y vamos a necesitar, yo creo, un acto ritual colectivo para, para salir del encierro mental en que estamos, pero también, por supuesto, que no puedes tener un ritual para 18 millones de personas o 7 billones de personas. La evolución de las tecnologías hoy muchas veces ocupa mecanismos antiguos, como por ejemplo ahora incluso lo que estamos haciendo es que estamos en tiempo real. Si yo te veo como yo digo algo y tú mueves la cabeza, tenemos una comunicación multimodal que está ocurriendo que va mucho más allá de la comunicación verbal. Entonces, creo que pensar en cómo podemos ocupar elementos de los rituales colectivos va a ser muy importante. Lo que ustedes están haciendo en relación a Tenemos que hablar de Chile ya es un gran paso porque parte por hablar y parte por reconocer que la diversidad puede existir y puede estar integrada en cuanto en su diversidad. O sea, no tenemos que ser todos iguales, no tenemos que tener todos la misma opinión, pero si tú empiezas a ocupar estrategias adaptativas de violencia, eso llama a otras estrategias adaptativas de violencia. El problema con eso es que en un sistema, una vez que la violencia escala, solo tiene thresholds, tiene límites, después de los cuales el sistema ya se desarma, porque estamos en sistemas complejos, estamos en sociedades complejas. Creo que pensar las sociedades de hoy desde el lente de la complejidad es muy importante y te esclarece muchas cosas, que tal vez es una conversación para otra ocasión. Pero por eso que claro, larguísima, que no basta con decir, bueno, todos juguemos todos como lobo, no, porque eso es genial, pero no somos grupos de 30 personas. Claro, no, tenemos nuestras diferencias, pero ¿qué lecciones se puede sacar igual de la interacción de ellos entre cómo ellos coexisten, cohabitan y cómo nosotros podemos, a pesar de esta diferencia de escala, integrar a la forma en la que interactuamos? Sí, yo diría dos cosas. La primera tiene que ver con pensar en qué elementos se pueden aplicar a las interacciones en tecnología y dos, al diseño urbano en relación a lo que es la interacción cara a cara y los festivales y los rituales colectivos. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas en la cognición de un primate como nosotros, si yo te veo con una cierta recurrencia, tengo mucho más probabilidad de aceptarte como parte de mi grupo extendido. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención, hay muchas ciudades que están hechas de manera que tú no te vas, ni siquiera vas a estar en la calle de partida. Entonces, hay todo un tema de diseño urbano en cómo las personas pueden participar más de espacios públicos, caminar más y estar menos encerrados en sus autos, por ejemplo. En la manera que tú tengas interacciones diarias, interacciones habituales con otras personas. Eso como en relación a la vida normal. Después hay otra cosa que creo que tiene que ver en Chile en particular, nos falta fiesta, nos falta carnaval colectivo. Me pregunto qué pasaría si tuviéramos oportunidades de llevar más música a las calles y de en verdad darle a los jóvenes la oportunidad de sentir esa pertenencia, al grupo en contextos que no son de destrucción, sino que son más de carnaval y de festival, que también tienen su lado oscuro, por supuesto, y también hay que limpiar la calle al otro día y se producen peleas y todas las cosas que sabemos, pero
pero creo que la falta de ritual colectivo en Chile no nos ayuda. No nos ayuda porque piensa, por ejemplo, pasa otra cosa en los rituales colectivos. La persona que tú no conoces y que es un otro, que es de otro color, de otra clase social, etcétera, en general, hay dos contextos en los cuales tú te acercas al otro. Uno en las tragedias, no sé si a alguien le ha tocado estar, bueno, en los terremotos, por ejemplo, la barrera de interacción súbitamente no está y tú te acercas a la gente, ya sea para ayudar, para preguntar cómo están, para pedir ayuda. Entonces, por un lado están las tragedias, pero por otro lado también en el contexto carnaval eso también pasa. Tú te acercas a las personas. Entonces, no estoy diciendo que esto tiene que ocurrir todo el tiempo, por supuesto, pero cuando tú estudias la antropología de los festivales, te das cuenta que las sociedades tienden a tener espacios en el año donde esto ocurre, durante 2 días, durante 3 días, durante un día. Entonces, esos momentos donde el otro, tú te puedes acercar y formas parte, aunque sea muy transitorio, de un colectivo común, y luego el lunes se desarma y todos volvemos a nuestros días, creo que es parte como de lo que puede ser una sociedad más sana. Sí, hay hartas cosas que se pueden aplicar, pero en el fondo pensar en rituales. Los rituales tienen reglas. Creo que hoy día estamos con mucho susto del aplicar reglas de conducta. Si hay cosas que no podemos aceptar, igual que los bonobos, las hembras bonobos no aceptan que le peguen a sus niños. ¿Por qué nosotros aceptamos cierto nivel de violencia? Es como, no, po, si somos tan inteligentes, ¿cómo no vamos a poder crear reglas de interacción que tengan un cierto nivel? Entonces, bueno, esas dos cosas yo diría, y por último, también les recordaría que nuestra socialidad es de fisión-fusión. Ya nosotros, al igual que los bonobos y los chimpancés, no andamos siempre todo el día con nuestra manada. Si tú piensa en tu comunidad como de gente más cercana que invitarías a una fiesta grande o a un matrimonio o que querrías que fuera a tu funeral. Ya, 100 personas, 200 personas, 300 personas. Esas como personas que si te encuentras en la calle te sentarías y te tomarías un café. Uno no vive con todas esas personas, por supuesto, todo el tiempo. Pero una de las cosas que lo menciono porque creo que es importante en relación a la pandemia y en relación al estrés y al sufrimiento que tenemos hoy. Por un lado, tenemos personas que se han quedado solas, físicamente solas. Entonces, eso es muy malo, daña mucho la salud mental, la salud física. Ellos no están en socialidad fusión, porque tú estarías yéndote en la mañana a trabajar con una gente, en la tarde viendo otro grupo de gente, el fin de semana tal vez viendo a tu familia. Pero entonces la gente que está sola, hay un sufrimiento que tiene que ver por ser animal, social, primata y estar solo. La falta de tacto es muy grave para nosotros como primate social, esa soledad. Y por otro lado, tienes las personas que están encerradas, no solas, sino con 5 o 6 personas, o 3 o 2 o una, pero que no tienen escape. También no están haciendo fisión-fusión. Y ahí hay un nivel de estrés y un nivel de angustia que también es preocupante. Entonces, eso obviamente no tiene que ver con los otros temas que estamos hablando de Chile, pero creo que sí es importante tenerlo en mente en cuanto a las fuentes de sufrimiento y de estrés de las personas hoy día a causa de la pandemia. Y hay que tomar decisiones pensadas y entender que la muerte viene de varias formas y tenemos daños colaterales que no son menores. Entonces, como simplemente llamar un poco a la calma y al pensamiento crítico, porque es difícil entender las realidades de otras personas. Eso diría, pero si lo piensas desde la fisión-fusión, creo que es una herramienta útil. Así es, Isabel. Ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, hemos hablado un poquito de todo, desde el conflicto hasta el festival, los rituales, y yo creo que también vivimos tiempos súper así, súper complejos, donde mucha gente lo está pasando muy mal, donde enfrentamos decisiones difíciles como sociedad, como individuo. Nosotros también estamos un poco tratando de instalar este ánimo de festival que mencionabas, de encontrarnos sobre todo las diferencias. Con todo esto pasando y con tu experiencia, ¿sientes que como país todavía tenemos la oportunidad y la capacidad de sentarnos a conversar
de encontrarnos en esa diferencia, ojalá sin antagonismo, sin tanta polarización como vemos hoy día? Bueno, lo único que te puedo decir es lo que quiero, no lo que sé, porque no poseo una bolita de cristal y no puedo ver el futuro. Eh, por supuesto que oportunidad todavía la tenemos, si la vamos a poder, yo creo que veo las maneras como la podríamos tomar. Eh, creo que, ¿cómo puede ser que no la tomemos? Si somos inteligentes, somos un país que nos hemos forjado del fin del mundo, espero que la podamos tomar. Yo creo que nada está asegurado y vivimos momentos frágiles. Así que no me atrevo a predecir el futuro, pero por supuesto que tengo esperanza. Mm. Súper, muchas gracias Isabel por tu tiempo, muchas gracias a todos los que nos han escuchado en esta tarde, los invitamos a seguir conectados, se vienen más charlas, más instancias de conversación, la música del jefe al final del día, así que todos muy invitados a seguir conectados. Y muchas gracias de nuevo Isabel por tu tiempo. Gracias a ti, se pasaron, felicitaciones, necesitamos más de esto. Gracias, chao.